Me estoy refiriendo al caso de Cosavi, que es como todos los salvadoreños nos hemos dado cuenta, se ha dado pues este caso lastimosamente, lamentablemente, de fraude financiero y es una buena oportunidad para hablar acerca de la importancia de la profesión contable y de no menospreciarla, de no verla en el sentido de que a veces el contador por las funciones que realiza se vuelve incómodo para el empresario, se vuelve incómodo para el contribuyente y lo que hemos visto, sobre todo este mes de abril que nos tocó presentar renta en la cual pues se estaba dando a entender por parte de Hacienda de que el contador no es necesario, sino que el contribuyente puede hacer su declaración sin necesidad de un contador. Y este es un caso, es una buena oportunidad para hablar de la importancia de la profesión contable. Por eso yo decido tratarlo no por temas políticos, porque esto ya se politizó, ya se hizo, pues ya se viralizó de una forma inadecuada, pero yo lo quiero abordar desde el punto de vista de la importancia de la profesión contable. En el caso de lo que les comentaba hace un momento, de lo que sucedió en abril, eh, en la cual pues Hacienda hacía ver de que se podía presentar y no se necesitaba un contador para hacer declaración de renta. En algunos casos eso puede ser cierto, claro, en contribuyentes que no tienen IVA o contribuyentes que son asalariados, tal vez ahí pueda el contribuyente prescindir de un contador, pero en muchos otros casos donde es un contribuyente que tiene una empresa, que realiza declaraciones de IVA, que lleva un inventario, que tiene que cumplir ciertos controles de acuerdo al Código de Comercio, etcétera. Entonces, en esos casos eso no es cierto. Se necesita un contador y el contador va a seguir siendo necesario por mucho que la tecnología venga a simplificar muchas de las tareas del contador, siempre el contador va a ser necesario por estos casos emblemáticos que suceden cada cierto tiempo. Entonces no lo podemos ver así nomás, no lo podemos ver tan a la ligera la función del contador y por eso en esta oportunidad yo he querido tratar este caso. Esto nos recordó a todos los salvadoreños, tal vez algunos de los que nos ven eran demasiado jóvenes, pero si ustedes recuerdan, existió un caso de INSEPRO, FINSEPRO, hace años. Cuando yo estaba niño esto sucedió y recuerdo que fue un caso muy sonado. Curiosamente la cantidad casi que coincide la cantidad de lo estafado en aquella ocasión con lo que se ha defraudado en esta ocasión. Yo lo que recuerdo de este caso y para aquellos que estuvieron en esa época, tal vez nos puedan compartir si lo recuerdan o qué recuerdan del caso, pero lo que yo sí sé es que ahí hubo mucha gente que nunca recibió su plata otra vez. Lastimosamente, eso pasó. Los responsables se hizo un juicio. Al final fueron encarcelados algunos de los responsables, pero cumplieron su condena y salieron como si nada y luego la persona no recibieron su dinero. Este es un caso sonado que nos hizo recordar el caso de Cosavi. Sin embargo, en el caso de Cosavi, pues ahora las autoridades han estado pues prestas a salir a dar declaraciones y por lo menos en lo que han dicho, ¿no? De que sí se va a devolver la plata, por lo menos a un buen porcentaje de los ahorrantes. ¿Cuánto es la cantidad que se ha defraudado? Son 35 millones de dólares. Se habla, de acuerdo a la conferencia, yo me baso en las conferencias que dio la Fiscalía, ha habido delito de desvío de fondos, lavado de dinero y otros que les han pues imputado, ¿no? A los acusados. Entonces, en este caso, 35 millones de dólares es bastante plata. Hay mucha gente que ha puesto sus ahorros en estas cooperativas. Algunos reclaman y dicen, bueno, ¿y por qué la gente pone el ahorro en las cooperativas? Lo que sucede es que las cooperativas ofrecen muchas veces mayores porcentajes de interés de lo que puede ofrecer un banco. Cuando tú ahorras en un banco, prácticamente casi que con las comisiones y con todos los cargos que te hacen, así que llegas a una tasa negativa, es decir, se te va haciendo menos dinero del que pones ahí porque las comisiones y los cargos que te hacen son más grandes y los intereses que pagan son muy pequeños. Entonces, hay mucho aliciente para que este tipo de cooperativas proliferen en el país, como es el caso de Cosavi. Hay otras cientos de cooperativas a nivel nacional y el problema es que no hay un control adecuado de estas cooperativas. Obviamente no tienen que cumplir los requerimientos que tiene que cumplir un banco para poder ser un banco y poder captar fondos. Entonces eso hace que los controles en las cooperativas sean más laxos y se puedan dar este tipo de situaciones. No es la única, no es el único caso que tenemos, hay otros actualmente que están siendo también investigados,
y van a salir a la luz en los próximos meses, o la gente va a denunciar, ¿no? Cuando ya no pueda retirar su plata. Así que, pues eso es lo que sucede, ¿no? La gente pone la plata en estas cooperativas pensando en obtener un mejor rendimiento de lo que obtienen en los bancos. En el caso Cosavi se han tenido 32 detenidos, algunos directivos, aparecen ahí algunos directivos, no da nombres la fiscalía, no da ningún nombre, no da cargos, ¿verdad? Solamente dice que hay una cantidad, no recuerdo si eran 7 directivos que han sido detenidos, y bueno, pues eso por lo menos ha habido un actuar rápido, y eso va a hacer que los responsables pues sean retenidos lo antes posible. No sabemos de otros directivos o de otros funcionarios de alto nivel, no sabemos qué ha pasado, pues que no ha dado mayor información la fiscalía. Sin embargo, pues hay detenidos y eso pues implica que hay un actuar de las autoridades. Esperemos que esto sea cierto. En las conferencias que dio la superintendencia del sistema financiero aseguraron que iban a devolver el dinero al 99% de los ahorrantes. Si esto se da, pues va a ser un caso exitoso de intervención a un fraude financiero, porque la mayoría de los ahorrantes van a recibir su plata y entenderíamos que serían los que tienen, así dijo la persona de la superintendencia, que iban a realizarlo de menor a mayor. Actualmente se está devolviendo a los que tienen menos de $1,000 y se va a ir ampliando ese monto para empezar a devolver a los demás ahorrantes. Obviamente eso no es de inmediato, porque hay que liquidar muchos de los activos que tiene la cooperativa para poder devolver el dinero a los ahorrantes. Entonces, si eso se da, pues va a ser una buena noticia. Los que tengan más plata en esa cooperativa, pues lastimosamente van a recibir su dinero más tarde, o quizás no lo reciban porque no aseguraron el 100%. Fíjense que solo dicen el 99% de los ahorrantes. Entonces, eso se va a ver en los próximos días. Bien, entonces, dicho esto, el caso Cosavi lo que nos demuestra es la gran importancia que sigue teniendo el hecho de cumplir las leyes en el país como deben de ser. Cuando hablamos de la función del contador, muchos lo han reducido, o muchos empresarios o muchos contribuyentes han reducido la función del contador únicamente a que sea un mero digitador, un mero presentador de declaraciones, presentador de impuestos, y es la persona que hace un trámite o que cumple un rol de un mal necesario, ¿no? Lo tengo que tener porque tengo que cumplir las leyes del país, y para eso me sirve un contador, no me sirve para nada más. Ese es el sentir de muchos empresarios, de muchos contribuyentes con respecto al contador. No todos, obviamente, pero en la mayoría es así. Y cuando nos ponemos a pensar en estos fraudes, cuando viene el brazo fuerte del Estado, ¿no?, a fiscalizar, entonces ahí sí se vuelve necesario el cumplir leyes, el cumplir normativas, y sí se vuelve necesario pues funcionarios como lo son el contador. Por eso yo le ponía, esto va a servir para que recordemos la importancia que tenemos como contadores dentro de las empresas, y que ojalá los empresarios, ojalá los contribuyentes tomen conciencia de la gran cantidad de controles y leyes que hay que cumplir y la responsabilidad que eso conlleva para los profesionales contables, auditores, contadores, etcétera. Tienen esta gran responsabilidad. Así que este webinar va a servir para eso. Primero, hay una función pues que sirve, la contabilidad sirve para ello, para detectar el fraude, porque es un método fiable hasta cierto punto de poder controlar una institución privada. El caso de las instituciones públicas son controladas por instituciones, por otras instituciones públicas que garantizan el buen desempeño de esas instituciones. Pero en el caso de las entidades privadas no es así. Lo único que existe son los estados financieros, la contabilidad, que puede dar una pauta, puede dar una señal de qué es lo que está sucediendo en esa empresa. ¿Y quiénes son los encargados de hacer esa contabilidad? Pues el contador, obviamente. ¿Quiénes son los encargados de revisarla? Los auditores, auditor interno, auditor externo, auditor fiscal, etcétera. Entonces, esa herramienta que nos da la contabilidad siempre va a servir para garantizar el buen funcionamiento de las empresas, y no la debemos de menospreciar. Ahí encontramos registro de transacciones, preparación de estados financieros, auditoría y revisión, preparación de informes, gestión de los impuestos, cumplimiento regulatorio, la oficialía de cumplimiento, que ahora está pues en boga porque es lo nuevo que ha salido. Entonces todos estos controles van a servir para minimizar
el riesgo de fraude en las empresas. En el caso de Cosavi, pues una institución financiera no es el común de todas las empresas, entidades privadas, pues hay muy pocas entidades financieras en comparación a los otros tipos de contribuyentes. Sin embargo, eso no quiere decir que en algún momento Hacienda, en algún momento Fiscalía, por el tema de lavado de dinero, puedan actuar en otros ámbitos y por lo tanto se vuelve necesario el cumplimiento de la herramienta de la contabilidad en la empresa para garantizar que no existan fraudes. Esto también va a obligar a tomar en serio el cumplimiento normativo. Hay muchas normas, las normas pues no son como las leyes que hay que cumplirlas, o hay normas legales y hay normas que son como las NIF, como las normas de auditoría y otro tipo de normas a cumplir, pero son muchas, ¿no? Que se deben tomar en cuenta para que una empresa camine y marche bien y haga todo de acuerdo a ley. Y muchas veces estas normas por parte del empresariado, por parte del contribuyente, son menospreciadas, ¿sí? No son tomadas en cuenta porque se ve como algo innecesario. Y lo cierto es que sí debemos dar, los que somos empresarios, y me incluyo yo también, tenemos que hacer todo lo posible para poder tener ordenadas nuestros negocios, nuestras empresas, a fin de poder dar cumplimiento a todo el marco normativo que existe, que es bastante. Solo pensemos en NIF, pensemos en las leyes vigentes, Código de Comercio, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública, Ley de Prevención del Lavado de Dinero, Código Tributario. Todo esto es lo que tiene que manejar un contador para poder hacer una buena gestión financiera de esa empresa, las normas de auditoría, etcétera, y recordarle a los contribuyentes la importancia de hacerlo y también a nosotros como profesionales de poder dar cumplimiento a esas normas y hacerlo desde el punto de vista ético. La ética, que muchas veces no nos gusta, ¿no? Los seminarios de ética o cuando se habla de la ética profesional, muchos profesionales contables no le ponen la importancia adecuada, pero lo cierto es que hay que guardarla y hay que cuidar la ética profesional, la integridad en la toma de decisiones, responsabilidad profesional en lo que hacemos, tomar en serio lo que hacemos. Hay mucho profesional también por el otro lado que no estima su trabajo y por lo tanto da precios que no son, no por tal de ganar el cliente, bajan los precios y botan los precios y eso sucede todo el tiempo y porque no están tomando en cuenta todo el trabajo que hay que hacer como contador. Entonces hay que tomar en cuenta la objetividad profesional de lo que estamos haciendo y la responsabilidad que tenemos a cargo y no tomarlo a la ligera. Y eso significa muchas veces que no se puede cobrar un precio barato por lo que se hace, porque es una responsabilidad profesional grande. Hay que mantener nuestros conocimientos y habilidades a nivel necesario con tanta ley que va saliendo, con tanto cambio que va existiendo. Siempre es necesario mantenerse actualizado y eso implica un esfuerzo importante de parte del contador, en este caso las famosas horas de educación continuada, pues son necesarias, tenemos que cumplirlas, yo siempre he dicho que eso es el tema con las horas continuas, es de que como están supeditadas a ciertas entidades que son las que pueden capacitar, entonces se cae en unas capacitaciones repetitivas de lo mismo, ¿no? Y como no se amplía el universo de ofertantes de capacitación, entonces se mantienen siempre en el mismo círculo y eso hace de que no haya a veces capacitaciones de calidad o que no hayan opciones para aquellos que ya las tomaron, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es liberar esas ofertas de capacitaciones para que otras instituciones, otras entidades puedan entrar a dar capacitaciones. Pero es necesario capacitarse. En ningún momento vamos a estar aquí en contra de que se capacite el profesional, porque hay tanto en qué capacitarse, ¿no? Solo piensen ahora con el tema de factura electrónica, que es todo un tema novedoso que el contador tiene que conocer, ¿verdad? Es necesario que conozca porque está relacionado a la facturación. Dar cumplimiento a instructivos vigentes, ¿sí? En el caso del instructivo UIF, del que tanto se han dado capacitaciones en este año recién pasado y se siguen dando por el tema de que entró en vigencia este instructivo, que es basado en riesgos, que hay que presentar informes sobre transacciones, hay que conservar evidencia y documentación. Entonces yo me pregunto cómo es que estos informes, o a lo mejor sí funcionaron y por eso es que vemos ahora este caso de COSAVI en la prensa, ¿no? Si a lo mejor esta instructivo no hubiese estado, pues nadie hubiese dado
esa información a la fiscalía para que actuara. Y eso a lo mejor lo que está sucediendo hoy en día es que vamos a ver más casos de estos, porque ya hay un instructivo y se está dando cumplimiento a ese instructivo y por eso ahora la fiscalía va a tener más información sobre lo que las empresas hacen y cómo lo hacen. En el caso Cosavi se habla de un desvío de fondos, ¿no?, que se estaba haciendo. Bien, dicho todo esto, estimados, no quiero hacer largo este webinar, simplemente era hacer un recordatorio, como dije, de la importancia del contador. Algo que sí debe quedar claro a partir de todo esto es que no se puede prescindir del contador y el auditor. No podemos prescindir, no podemos llegar a pensar de que la tecnología va a ser todo lo del contador y se lo estoy diciendo yo que estoy en tecnología, ¿no?, que mi profesión es programador. Entonces, no se puede prescindir totalmente. Las computadoras van a poder hacer el trabajo mecánico, van a poder evitarnos el digitar las cosas, tal vez nos van a ahorrar tiempo, pero nunca van a tener el juicio analítico de un contador o de un auditor. Eso jamás va a suceder. Eso siempre tiene que haber una persona que pueda ejercer esa función. Así que no estemos pensando de que ya la contabilidad, porque salió la IA, se acabó la contabilidad y ya no va a haber profesión. Eso no, estimado, siempre va a ser necesario. Siempre necesitamos de ese profesional contable que pueda dar fe sobre las cifras de una empresa. Una máquina no puede hacer eso. También se necesita profesionales capacitados y esto es un llamado, ¿no?, a mantenernos capacitados, a poder echar mano de todas las buenas capacitaciones que existan para podernos mantener al día, no descuidar la capacitación. Mucha de la capacitación que hay que hacer ahora tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Porque es lo que el contador debe de ir conociendo. Temas como el de la factura electrónica, firma electrónica, auditoría de transacciones, se puede imaginar el contador, por ejemplo, tendría que conocer, por lo menos poder auditar una base de datos. No es que va a ser un sistema, no es que va a programar, pero sí debe conocer ciertos elementos básicos para poder detectar algún tipo de fraude en esas transacciones. Eso lo puede aprender perfectamente a nivel de usuario un contador. Entonces eso implica capacitación. Esperemos que las entidades que tienen que regular a los capacitadores puedan ampliar la oferta para que existen este tipo de capacitaciones. Por ejemplo, lo que decía, una auditoría de base de datos es esencial para detectar un fraude. ¿Y quién lo tiene que hacer? Alguien que conozca de tema financiero. ¿Quién debe ser esa persona? El contador. Así que necesitamos profesionales capacitados. Número 3, se necesita mejorar salarios, eso sí, ¿verdad? En todas las profesiones necesitamos mejorar salarios. El tema de los salarios es que, primero, que tenemos una gran inflación en nuestro país, que es un problema grande, sí, el tema de la inflación, que si tú te pones a considerar la inflación, que es un problema a nivel mundial, pero en El Salvador es el doble de lo que está a nivel mundial. Si aquí tenemos una inflación el doble del promedio mundial, entonces no es que sea, porque uno dice, inflación hay en todos lados, sí, pero en El Salvador es más grande y además somos un país pobre. Así que el tema de los salarios no solo se puede combatir con el aumento de salarios, sino también con el control de la inflación y de los precios. Eh, También se necesita mejorar salarios, pero no por decreto, ¿verdad? Porque eso jamás va a funcionar. Tiene que ser la ley de la oferta y la demanda la que finalmente mejore los salarios, porque eso es lo que funciona. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, a partir de los controles que el gobierno ejerce en las empresas hace que estos necesiten y dependan más de un profesional contable. Entonces, en la medida que uno aprieta a los empresarios para que den cumplimiento a las leyes y normativas vigentes, entonces el contador se vuelve más necesario, entonces la demanda incrementa de profesional y el salario sube. Eso es lo normal que suceda, no por decreto, no porque todos nos vamos a poner de acuerdo en cuánto debo ganar, en cuánto debo cobrar por tal cosa. Eso no va a funcionar. Tiene que ser la oferta y la demanda, pero sí el gobierno puede apretar, ¿no?, las tuercas para que los contribuyentes se pongan al día con el pago de impuestos, con la presentación de declaraciones, con el cumplimiento de informes, con todo lo que hay que hacer de acuerdo a la normativa y leyes vigentes. Y además, finalmente, se necesitan profesionales éticos. No puede ser de que haya, por ejemplo, profesional de auditoría que simplemente firma un balance sin estudiar las cifras, sin revisar las cifras, sin realizar un proceso de auditoría. Entonces, eso hace de que muchas veces
se caiga en profesionales poco éticos, que además bajan el mercado. Igual en la contabilidad, ¿sí? Recuerdo, ¿verdad?, las consideraciones que hice hace un par de minutos, y algo que sí quiero dejar, y ya con esto concluyo, es que no debemos de estar pensando en que se va a desaparecer el contador porque la tecnología va a absorber todo el trabajo del contador. La profesión del contador va a seguir siendo importante. Las empresas van a seguir necesitando a alguien que tenga el juicio analítico de un contador o de un auditor para poder revisar transacciones. Lo que va a cambiar es la forma en que se hacen y se hace el trabajo, y en la forma en que podemos usar herramientas para hacerlo más eficiente, mejor y más rápido y más productivo sobre todo. Y más productividad significa más ingresos, ¿sí? Para todos, tanto para los empresarios como para los profesionales que aplican esas herramientas de tecnología y de productividad. Bien, me quedo hasta aquí, estimados. Próxima semana vamos a estar tocando el tema del Día del Contador, siempre orientado en este sentido de la profesión contable. Espero verlos aquí el miércoles siempre, así que no se lo pierdan. Y recuerden, tenemos para el día del contador y para este mes de mayo, lo que resta de este mes de mayo, tenemos nuestra oferta de 2x1 en software contaportable. Así que si ha estado esperando que pongamos otra vez la oferta, pues esta es una buena oportunidad para aprovecharla, porque no creo que la pongamos en mucho tiempo. Me quedo hasta aquí, les agradezco la atención prestada y nos vemos la próxima.